Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, chicos, veo que todavía no estamos todos conectados. Bueno, la clase de hoy, como ustedes saben, es la continuación de la del día de ayer. Estamos pues en el tema de los trastornos hipertensivos de la gestación y esto incluye este grupo de pacientes pues que ya venían previamente diagnosticadas con un cuadro hipertensivo y que pues se embarazan. No es algo que vaya a ser poco frecuente en su consulta, es algo que relativamente va a ser frecuente, sobre todo en la medida en la que pues vayamos trabajando en lugares donde hay personas que trabajan o que son profesionales, que generalmente son las que se embarazan un poquito más allá de las edades que usualmente vamos a encontrar que son las más jóvenes. Entonces allí vamos a encontrar que estas pacientes ya tienen comorbilidades previas y pues obviamente al embarazarse generan un grupo especial de atención para el control prenatal. Entonces, en la tarde de hoy vamos a terminar con este tema, tal como habíamos quedado ayer. A las 3:50 deben estar ingresando a la otra plataforma para que realicen el quiz. Yo los voy a dejar para que ustedes salgan por ahí tipo y 45 para que no tengan ningún inconveniente y no se les crucen las situaciones con los otros temas, con las otras clases. Además quiero recordarles que el día viernes es el examen. Por favor, vamos a tratar de estudiar mucho para que las cosas nos salgan súper bien. Hay un grupo de estudiantes que ya la doctora Eileen les pasó el listado, que están citados para el día viernes a las 11 de la mañana con el doctor Osmar Pérez. Por favor, conéctense ya y yo les mandé el link también con la doctora Eileen para que ustedes se conecten ese día y en ese horario, solo los que están en el listado. Ya yo ese listado se lo pasé a sus docentes. O sea que ya ellos saben quiénes no van a estar en la clase o en la rotación en ese momento de tiempo. Si por algún motivo tienen en ese horario que hacer el examen, entonces ya como su docente está al tanto, hablen con él para que se los haga un poquito antes o para que lo corra siquiera una media horita, cosa que usted puede ingresar a su reunión con el doctor bien puntualito, porque de verdad que les van a decir cosas bien, bien importantes. Tengan en cuenta que es una información valiosa para ustedes para que puedan continuar su carrera sin traspiés. Entonces, por favor, no lo vayan a olvidar, pongan la alarmita en el celular, ya saben que es viernes 8, o sea, este viernes a las 11 de la mañana. Los que no, pues todo el mundo normal en su rotación sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a empezar con el grupo de hoy. Ya les voy a decir con quién empezamos. Salas Eduardo Luis. Sí, doctora, presente. Bueno, doctor, vamos a empezar contigo. Permíteme un segundito. Bueno, voy a dar unos 5 minuticos más. Ahorita, en un momentito, te interrumpo para llamar a lista, ¿viste? Perdóname si te interrumpo. O sea, usted me avisa cuando comience. No, dale, comienza. Voy a darles unos 5 minutos más porque falta una persona por ingresar al curso. Voy a darle unos 5 minutos más a ver si ingresa. Bueno, buenas tardes. En el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la hipertensión gestacional e hipertensión crónica en el embarazo. Mi grupo está conformado por Alejandro Prieto, María Rivera, Oscar Rodríguez, Manuel Rueda y quienes habla Eduardo Salas. Pasa a la siguiente. Pues bueno, con respecto a la guía de trastornos hipertensivos del embarazo, pues tenemos que la hipertensión gestacional nosotros las podemos definir
como el desarrollo de hipertensión de nuevo después de las 20 semanas de gestación. Pero tenemos que en esta va a haber ausencia de proteinuria o disfunción de órgano blanco. Además, pues también tenemos que a su vez esta se puede subdividir en hipertensión gestacional transitoria, pero esto es cuando no hay evidencia de preeclampsia durante la gestación. Y además, pues tenemos que aquí la presión arterial normal, esta se va a recuperar hacia las 12 semanas posparto. Y por otro lado, también encontramos la hipertensión crónica, que aquí más que todo, esta se denomina después de las 12 semanas posparto. Y a diferencia de la otra, pues tenemos que aquí las cifras tensionales, estas pues no van a tener una mejoría, sino todo lo contrario. Estas van a continuar por encima del rango límite que va a ser de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. También pues hay que tener en cuenta que el diagnóstico de hipertensión gestacional es provisional debido a que gran parte de las pacientes con trastornos hipertensivos no proteinúricos, alrededor de un 25% van a desarrollar preeclampsia en el actual embarazo o ya sea en embarazos futuros. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, pues tenemos que se ha demostrado que las causas que conllevan a un desarrollo de la hipertensión arterial gestacional, estas se encuentran correlacionadas a los factores ¿sí? Yo no te he hablado, doctor. Ok, doctora. Pues bueno, estas se encuentran correlacionadas a los factores etiológicos que predisponen a la preeclampsia, teniendo en cuenta que en la hipertensión gestacional pues destacamos algunos otros más factores que también tienen una gran relevancia, como por ejemplo esto que encontramos aquí en el recuadro que le traímos en la diapositiva, en donde encontramos factores del sistema inmunológico y también factores maternos. En los factores del sistema inmune encontramos unos generales que van a ser embarazo por inseminación artificial, embarazo con donación de ovocitos, y en los hábitos tóxicos encontramos el tabaco, el abuso excesivo de alcohol y de drogas. Y en los factores maternos encontramos la edad avanzada, obesidad, diabetes gestacional, vasculopatías y nefropatías, anticuerpos antifosfolípidos y deficiencia de la proteína S. También vamos a encontrar los factores hereditarios, que aquí encontramos factores de antecedentes de hipertensión, familiares con antecedentes de hipertensión gestacional o preeclampsia, y a nivel gestacional, pues embarazo múltiple, infección urinaria y malformaciones congénitas. Ya hablando un poco más de la epidemiología, pues hay que tener en cuenta que los estudios científicos demográficos de la hipertensión en el embarazo, estos son de poca evidencia, no va a haber una magnitud de evidencia, y pues hay varios datos que nos ayudan como a relacionar el porcentaje que tienen las nulíparas en relación con las multíparas, siendo las nulíparas quienes presentan un mayor porcentaje para desarrollar la hipertensión arterial gestacional, en un alrededor que va a oscilar alrededor del 17%, y las multíparas que en embarazos previos no desarrollaron ningún tipo de patología, el porcentaje de este tipo de paciente va a ser de alrededor del 2 al 4%, hasta incluso un 10%. Pasa a la siguiente, profe. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos que dentro de los factores de riesgo encontramos que estos se encuentran en correlación con los factores que se presentan al inicio de la preeclampsia, los cuales son como por ejemplo la nuliparidad, preeclampsia en un embarazo anterior, edad mayor de 40 años o menor de 18 años, antecedentes familiares de preeclampsia, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, enfermedades vascular, diabetes mellitus, gestación múltiple, obesidad y población negra. Y en cuanto a los riesgos de progresión a la preeclampsia, pues tenemos que dentro de la literatura que encontramos se puede decir que existe un riesgo que tiene mayor progresión de este trastorno no proteinúrico a la preeclampsia, en donde un gran porcentaje, que es de aproximadamente un 50%, puede desarrollar dicha patología. Y por tal motivo, pues se estipularon otros tipos de factores que van a inducir a que se lleve a cabo el desarrollo progresivo, como por ejemplo una edad gestacional menor de 34 semanas en el momento del diagnóstico, una presión arterial sistólica media mayor de 135 milímetros de mercurio, en la monitorización de la presión arterial de 24 horas y un nivel elevado de ácido úrico en suero. Pasa por. Bueno, ya hablando un poco de la fisiopatología,
Pues como se ha venido mencionando durante la charla, pues tenemos que al estar ligado directamente a la preeclampsia, pues van a compartir los mismos sustratos fisiopatológicos y también desencadenantes. Y pues aún no se determina si durante estos sucesos fisiopatológicos algunos de ellos determina el paso de hipertensión gestacional a preeclampsia o si en caso dado es por algún factor de riesgo específico. Aún así, pues se siguen planteando las diversas causas principales que desencadenen esta patología. Y pues todo va a comenzar con los factores de riesgo que ya he mencionado anteriormente, pero a esto también se van a encontrar ligados, sumados otros tipos de factores que van a ser propiamente de la madre durante el embarazo. ¿Cuáles van a ser ese tipo de factores? Como por ejemplo proteínas, los factores inmunológicos o incluso también el mismo sistema renina-angiotensina, que esto lo que van a hacer es que van a generar la susceptibilidad de estas elevaciones de presión, llevando consigo al sustrato principal que será la difusión placentaria, llevando así pues a una hipoxia placentaria, generando consigo durante este proceso de gestación la liberación de ciertas sustancias contrarreguladoras, las cuales van a llevar a que ocurra un defecto en la invasión trofobástica y en la remodelación de las arterias espirales. Entonces, todos estos cambios que se encuentran aquí presentes durante el proceso de gestación pueden determinar en muchos casos alteraciones en el proceso de crecimiento y desarrollo fetal. Pues, ¿cuáles van a ser ese tipo de alteraciones? Como por ejemplo, el retardo del crecimiento intrauterino, el estado fetal no tranquilizador y hasta una muerte fetal intrauterina. También es claro notar pues que van a existir otras sustancias contrarreguladoras como lo son las citocinas y los productos de las prostaglandinas, que estos van a generar que ocurra un daño a nivel endotelial, y esto va a ser debido a una respuesta que va a ser de manera exagerada de la producción de las mismas, sin un mecanismo que las regule, generando consigo pues una respuesta inflamatoria que esta es debida o desencadenada por un estrés oxidativo que ocurre durante toda esta gestación. Pasa a la siguiente, por favor. Pues bueno, ya en cuanto al diagnóstico, pues tenemos que la detección del equilibrio entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos en la sangre materna, esto van a ser una herramienta de pronóstico y diagnóstico en preeclampsia muy importantes. Entonces, para realizar el diagnóstico, los criterios que debemos tener en cuenta son los que podemos observar aquí en el cuadrito de la derecha, una gestante menor de 37 semanas con una hipertensión arterial mayor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, más el desequilibrio entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos menor de 38 picogramos sobre mililitros y más la ausencia de lesión de órgano diana. Y también en aquellas que son mayores de 37 semanas con una hipertensión arterial menor de 160 sobre 110 milímetros de mercurio más una ausencia de lesión de órgano diana. Además, también pues hay que tener en cuenta los siguientes criterios, que son los que encontramos en mano izquierda. Entonces, aquí pues tenemos que medir la excreción de proteínas y se debe determinar la excreción urinaria de proteínas, ya que la presencia o ausencia de proteinuria va a ser un criterio clínico clave, el cual determina si la paciente se le dará un diagnóstico de hipertensión gestacional o preeclampsia. También pues se va a evaluar las características de enfermedad grave. Entonces aquí se debe preguntar a los pacientes sobre la presencia de características graves de la preeclampsia, como la nueva aparición de alteraciones cerebrales o visuales, o si esta presenta, por ejemplo, dolor epigástrico, ya sea en el cuadrante, también se puede presentar en el cuadrante superior derecho, y en el tórax, pues tenemos que debe auscultarse para evaluar la presencia de edema pulmonar. Y la presencia pues de cualquiera de estos hallazgos que hemos mencionado actualiza el diagnóstico de preeclampsia con características graves. También pues va a ser importante descartar otras causas de hipertensión aguda. Entonces la hipertensión aguda pues también puede ser causada por trastornos médicos tales como el feocromocitosoma y el uso de fármacos que pueden producir un estado hiperadrenérgico como la cocaína. También podemos encontrar la anfetamina y la fenciclidina. También pues vamos a encontrar que va a ser importante pues realizar una evaluación de laboratorio.
Entonces, la evaluación de laboratorio, esta ayuda a determinar si hay afectación de órganos finales que se produce con la preeclampsia, pero no la hipertensión gestacional. Entonces, los cambios compatibles con la preeclampsia con características graves, esta van a incluir como por ejemplo trombocitopenia, va a incluir también un aumento de la concentración de creatinina que va a ser mayor de 1.1 miligramos sobre decilitro y duplicación de las transaminasas hepáticas. También pues va a ser importante determinar la gravedad de la hipertensión. Entonces se considera grave cuando la presión arterial sistólica esta va a ser ya sea mayor o igual de 160 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica que sea mayor o igual de 110 milímetros de mercurio. También debemos evaluar el bienestar fetal. Al igual que con todos los embarazos hipertensivos, tenemos que el bienestar fetal debe evaluarse con un perfil biofísico o una prueba en reposo con estimación del líquido amniótico y también obtenemos una estimación ecográfica del peso fetal. Y la velocimetría Doppler de lo que es la arteria umbilical, esta se reserva para los fetos que tienen restricción del crecimiento. Pasa por. Bueno, y hablando un poco del tratamiento, pues vamos a encontrar tres pasos principales, como es el control prenatal, las medidas generales y el tratamiento hipotensor. Entonces, en el control prenatal va a ser importante el autocontrol de la presión arterial y esta se debe hacer de 2 a 3 veces por semana. También tenemos la visita ambulatoria, que esta debe ser cada 1 o 2 semanas después de que se lleve a cabo el diagnóstico de la enfermedad. También el control cada 2 semanas y si hay cambios clínicos se solicitará hemograma completo, función renal, y si no hay trombopenia, pues no se requieren estudios de coagulación adicionales a los propios del control gestacional. También pues se debe solicitar la relación proteína-creatinina en muestra de orina fresca y si este es positivo antes de las 37 semanas de la gestación, va a requerir confirmación con proteinuria de 24 horas. También va a ser importante el control del bienestar fetal que se haga cada 15 días o antes si en caso dado hay cambios clínicos y la valoración del crecimiento fetal, líquido amniótico y Doppler umbilico fetal. Ya hablando sobre las medidas generales, pues se instruye al paciente para que informen de manera inmediata cualquier síntoma que sugiera preeclampsia, como por ejemplo que presente una serie de sintomatologías como dolor de cabeza, cambios visuales, dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho. Y también se revisan los signos que sugieren una posible alteración fetal, como la disminución del movimiento fetal o si ésta puede ver la presencia de sangrado vaginal y los signos de trabajo de parto prematuro. También pues encontramos la restricción de la actividad de la gestante y pues se va a recomendar que ésta tenga un reposo relativo y además también que ésta disminuya la carga laboral y también que tenga pues una dieta normocalórica, normozoica y normoproteica, a menos de que no otra patología pues se lo contraindique. También pues se debe administrar ASA desde que se diagnostica hasta la semana 34 de la gestación. Y la evaluación fetal, por último, que también va a ser muy importante, pues se hace una prueba en reposo con estimación ecográfica del índice del líquido amniótico o hace un perfil biofísico que se puede hacer semanalmente y la prueba se inicia a las 32 semanas de la gestación o antes si se llega a identificar un mayor riesgo de muerte fetal y se consideraría el parto para beneficio perinatal si los resultados de la prueba llegan a ser anormales. Y hablando ya del tratamiento hipotensor, pues tenemos que no se debe prescribir medicamentos antihipertensivos para el tratamiento preparto de la hipertensión gestacional, a menos que la hipertensión sea grave o se acerque al rango grave o que el paciente pues tenga una disfunción persistente de órganos terminales, como por ejemplo alteraciones renales, alteraciones cardíacas, que estas pueden empeorar claramente por la hipertensión. Entonces aquí encontramos los tipos de medicamentos. Encontramos el labetalol a dosis de 50 a 100 miligramos cada 6 horas con una dosis máxima de 2.400 miligramos por día. Cabe resaltar que el labetalol creo que no se encuentra disponible en Colombia para vía oral. La hidralazina
tenemos que esta venir a dosis máximas de 200 miligramos por día, el nifedipino de 20 miligramos cada 12 horas y la alfametildopa 250 miligramos cada 8 horas con administración de vía oral. Y en la etapa de finalización de la gestación, en la etapa de la finalización de la gestación, a partir de la semana 37 y antes de la semana 40, pues se recomienda que se realice el test de VISOP para ver el pronóstico del parto y la situación clínica que presente. Ahora sí pasa, por favor. Bueno, ya en cuanto a los pronósticos, pues tenemos que en la evolución postparto, tenemos que la mayoría de las mujeres con hipertensión gestacional, estas se vuelven normotensas durante la primera semana postparto. Y si la presión arterial vuelve a la normalidad a las 12 semanas después del parto, pues su diagnóstico va a cambiar. Como había mencionado anteriormente, cambia a hipertensión transitoria del embarazo. Pero si permanece con hipertensión en la semana 12 después del parto, se le va a poner un diagnóstico como de hipertensión crónica porque ya sobrepasa las 12 semanas postparto. En cuanto a los riesgos de recurrencia, pues tenemos que un estudio, el cual se realizó en pacientes individuales donde participaron aproximadamente alrededor de 24.000 mujeres con hipertensión gestacional que quedaron embarazadas, pues nuevamente se informó que alrededor del 22% desarrolló hipertensión en un embarazo posterior y otro 15% desarrolló hipertensión gestacional y un 7% preeclampsia. En cuanto al pronóstico a largo plazo, pues tenemos que la hipertensión gestacional se asocia con el desarrollo de hipertensión en etapas posteriores de la vida y también con el desarrollo de enfermedades relacionadas con la hipertensión como la enfermedad cardiovascular, la hiperlipidemia, enfermedad renal crónica y también por último la diabetes mellitus. ¿Pasa? Bueno, hipertensión crónica en el embarazo. Doctor. Discúlpame. A ver, el asunto con el trastorno hipertensivo crónico, perdón, el asunto con el trastorno hipertensivo no proteinúrico, pues no tenemos que hacer mucho por explicar de pronto la parte de la génesis, porque pues ya la conocemos, básicamente es lo mismo de lo que habíamos hablado en la clase de ayer. Cabe resaltar que no existe hasta el día de hoy una teoría probada de cuál es la causa de este tipo de trastornos hipertensivos. Estoy hablando de todos los que hemos visto hasta el momento. No existe todavía cuál es el problema. Lo único que sí tenemos claro es que es una patología que se relaciona directamente con el trofoblasto, es decir, con todo lo que tiene que ver con la placentación, la migración del trofoblasto que altera o por lo menos se cree que altera un equilibrio que hay, como lo estaban mencionando los compañeros, entre las sustancias vasomotoras del cuerpo. Entonces, al haber ese desequilibrio, se va a presentar lo que es todo el trastorno de hipertensivo. Como hablábamos en la clase de ayer, pues nos basábamos prácticamente para el diagnóstico en un par de cosas. Uno, la presencia de la hipertensión, pues obviamente, es decir, las cifras tensionales elevadas. Y lo otro, la presencia de la proteinuria en 24 horas. Elevada. Doctor, ¿vas a decir algo? Doctor Eduardo. No, señora. Ok. No, el micrófono, disculpa. No, tranquilo, es que pensé que era que ibas a preguntar o a complementar con algo. Entonces, el tema con estos trastornos es que van a presentarse en diversos momentos de la edad gestacional. Yo ayer les decía,
lo que es la preeclampsia tiene un proceso en el que la cosa siempre va hacia adelante, es decir, es una patología que es progresiva, ella nunca se detiene en un solo estadio, por decirlo de alguna forma. Por eso es que hay una leve y luego ya una grave y luego una eclampsia. Es decir, si yo tengo esa paciente que va en ese curso, en ese camino, y no me interpongo en su camino para tratar de ayudar, para tratar de mejorarla un poco, pues lo más probable es que ella vaya a terminar en lo último o en lo más grave, que sería la eclampsia. Entonces, en ese pasar o en ese andar, también hay una etapa o también hay un factor que es la aparición del cuadro hipertensivo. Cuando aparece muy temprano, les dije, es muy maligno, es bastante agresivo, es una patología que generalmente termina siendo catastrófica tanto para madre como para el bebé por el hecho de iniciarse tan temprano en el embarazo. En ese orden de ideas, pues lógicamente si ya no se inicia temprano, sino de manera tardía, lo que ocurre es que no alcanza a desarrollar todo ese potencial de gravedad de la situación y se da un proceso menos dañino o menos lesivo, entre comillas. Entonces, pensaría uno o alcanzaría uno a racionar que de eso se trata la hipertensión transitoria, porque normalmente las pacientes con cuadros transitorios pues son pacientes que tienen embarazos más cercanos al término. Y eso lo hace mucho más benigna. No le da tiempo para llegar a hacer toda la maldad que ella puede o que ella tiene guardada dentro de sí. Entonces, al no darle tiempo para hacer todo ese daño, porque claro, ya la paciente va a parir, ya se va a desembarazar por X o Y motivo, entonces pues no permite que esa progresión se dé y no hay todos los síntomas o todas las cuestiones tan floridas como se dan en la preeclampsia. El doctor nos comentaba sobre los medicamentos, pues básicamente los medicamentos a utilizar van a ser los mismos, pero solo se van a utilizar cumpliendo con los criterios que ya habíamos hablado el día de ayer. Es decir, si la paciente no cumple con el criterio de 160 o de presiones por encima de 160, 110, pues no le vamos a poner el antihipertensivo. Recuerden que lo que vamos a tener generalmente a la mano va a ser el nifedipino, lo que más a la mano vamos a tener. Entonces, pues pueden hacer uso de él sin ningún inconveniente. El que va a disminuir el tema de las contracciones, de repente hablando de una paciente en trabajo de parto y que usted le va a dar el nifedipino y va a interferir con el tema de las contracciones, no necesariamente va a pasar. Y si pasa, pues sencillo, usted lo corrige con la oxitocina y ya, y no nos complicamos la vida. Sin embargo, la mayor parte de las veces no requerimos llegar al uso de medicamentos. Rara vez necesitamos bajarle la presión a la paciente con antihipertensivos en este tipo de trastornos del embarazo o trastornos hipertensivos del embarazo, por lo que ya les había comentado. En cuanto al seguimiento del control prenatal, es súper importante que este control prenatal, cuando tenemos una paciente de este tipo diagnosticada, se haga mucho más cercano el uno del otro de lo que se haría en otra paciente común y corriente. Entonces, por eso, de ahí nace lo que el cuadrito que el doctor tenía puesto allí, donde decía que debía hacerse cada 2 semanas. Básicamente eso no lo haría el médico general, esa parte del control prenatal la llevaríamos entre ginecología y perinatología, entonces pues nos jugamos una consulta ginecología, la siguiente el perinatólogo, la otra el ginecólogo y así, hasta que logramos llevar el embarazo a feliz término. Ya usted sabe, si la paciente tiene un trastorno hipertensivo y tiene 37, 38 semanas, lo indicado en todo caso es desembarazar a la paciente. ¿Por qué vía? La vía que obstétricamente sea la adecuada. No quiere decir que una cosa sea igual a cesárea, o sea que hipertensión en el embarazo sea igual a cesárea, no es verdad. Puede ser por parto o puede ser por cesárea, dependiendo de las condiciones de la paciente.
Escuchaba al doctor que hablaba del Bishop. Sí, claro, el Bishop nos sirve para determinar la viabilidad del parto, pues por ese lado, pero también obviamente nos va a servir o no vamos a necesitar conocer la otra parte, que es la presentación del producto, el peso, es decir, todas las demás otras cosas que pudiesen condicionarme el desarrollo normal de un trabajo de parto. Básicamente, estas pacientes no tienen mucho sintomatología ominosa, pero igual en un momento determinado podrían llegar a presentarla. ¿Qué características tienen fundamentalmente? Es que por lo general estas pacientes, apenas el bebé nace, a las 2-3 horas ya la presión vuelve a la normalidad y ya no es más nada de ahí. No requieren otras cosas diferentes. Obvio, el seguimiento posparto pues también debe hacerse con los exámenes que ustedes ya conocen, lo que el doctor manifestaba, el seguimiento con medicina interna para evaluar si la paciente queda siendo hipertensa. Recuerde que es una posibilidad que se puede dar en toda paciente que sufre de trastornos hipertensivos de la gestación. Bueno, algo aquí, hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, doctor Camilo. Una pregunta, en el caso de que no se cumplan con los criterios, digamos que de cesárea, cuando optaremos por el parto vaginal, o sea, se utiliza mediante la inducción de la oxitocina, también debemos madurar el cuello, y la pregunta real es, ¿de cuánto debería ser el Bishop? ¿Debe ser menor a cuánto o qué? Tengo entendido que debe ser un poco como menor a 7, menor a 6. Si me puede aclarar Para que eso. sea favorable es mayor a 6, para que sea favorable. Si se trata de una inducción, pues estamos hablando que deberíamos partir a madurar el cuello y luego de eso entonces sí pensar en realizar el resto de la conducción. Ok, doctor. David. La doctora, o sea, una cosa que no entendí bien. O sea que si una paciente tiene una presión mayor, digamos, mayor a 150 sobre 100, y dice que no hay que poner antihipertensivo, entonces ¿cómo se aliviaría eso? El antihipertensivo se da a toda paciente que tiene cifras tensionales por encima de 160, 110. Es decir, a las que tienen hipertensión o preeclampsia severa o hipertensión severa. Las que no tienen ese criterio no se les da. Es decir, estás equivocado en el término. Si está por encima de 160, 110, se maneja con el antihipertensivo. Si no, no se hace. Ajá. Vamos a continuar. Bueno, antes de continuar, les decía, la parte de desembarazar a nuestra paciente, pues es lo que va a resolver a ciencia cierta el problema, ¿verdad? Porque lo normal es que una vez nuestra paciente sea desembarazada, inmediatamente empiecen a ceder las cifras tensionales. Eso es lo usual, eso es lo que generalmente se produce y se disminuye también el riesgo de que la paciente convulsione, ¿no? Que es una de las cosas que tenemos en cuenta al manejar el problema de los cuadros hipertensivos de la gestación. Una vez esto ocurra, sea por parto o sea por cesárea, esta paciente debe tener un seguimiento con ustedes o con el ginecólogo, el seguimiento más cercano que se le pueda dar a la semana. Obviamente para evaluarle todo lo que tiene que ver con el puerperio, lo normal que le evaluamos a cualquier puérpera, pero también tenemos que evaluar los laboratorios que le hicimos previamente. Recuerden pues lo del perfil toxémico, el hemograma, para ver lo del tema de las plaquetas, el BUN, la creatinina, las transaminasas, las bilirrubinas, la LDH, todo esto
debemos volver a repetirlo nuevamente una vez la paciente ya ha egresado, es decir, a la semana después de haber dado a luz, después de haber tenido su bebé. Obvio, si la paciente continúa aún con loquios, que es lo más posible, la proteinuria en 24 horas pues no se va a hacer de inmediato porque pues se contamina con sangre. Entonces pues recuerde que si se contamina la orina con sangre no vamos a tener una respuesta fidedigna de lo que es la proteinuria en 24 horas. Les hablaba también el compañero con respecto al Doppler. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos la ecografía de detalle anatómico entre semana 18 y 20, entre semana 18 y 24, ese eco de detalle anatómico incluye un Doppler. Este Doppler tiene un valor predictivo para el asunto de la aparición de preeclampsia y de la mayor parte de los trastornos hipertensivos, porque si este Doppler nos dice que hay un notch, es decir, una dificultad, por decirlo tal vez en español, en la forma como circula la sangre a través de las arterias uterinas, nos han dicho los estudios ampliamente difundidos y muy aceptados en toda la literatura médica, nos habla de que esa paciente tiene un alto riesgo de padecer hipertensión en el embarazo. Entonces, obviamente, esta paciente va a ser candidata a que yo haga con ella o tenga con ella otro tipo de manejos distintos a los que tendría con cualquier embarazada. Ahí es donde cabe, por ejemplo, las cosas que el doctor mencionaba cuando hablaba respecto al trabajo, que decía que la paciente debía disminuir sus cargas laborales, por ejemplo, en el caso de que sean personas que hagan turnos nocturnos como nosotras, estos deberían quedar proscritos. Esa paciente no debería continuar haciendo esos turnos, por lo menos mientras encuentra en embarazo. Además de eso, debemos indicarle a la paciente que maneje un poco mejor sus niveles de estrés, que tenga mejores hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, lo cual le va a traer como respuesta o como beneficio, pues el hecho de que la paciente pueda evitar o pueda sacarle el cuerpo a estos trastornos hipertensivos a lo largo del embarazo. ¿Hasta aquí alguna otra duda? ¿No? Salas Navarro, Jennifer. Presente, doctora. Salcedo Fontalvo. Presente, doctora. Vargas, los dos. Presente, doctor. Presente, doctora. Vidal, Presente, doctora. Llanos, Presente, doctora. Pestana, Presente, doctor. Alice, Presente, doctora. Pacheco y Pavón. Presente, doctora. Presente, doctora. Moreno González, Presente, doctora. Eileen, Presente, doctora. Montaño, Molinares y Molano. Presente, doctora Montaño. Presente, doctora. Presente, doctora. Mesa, Presente, doctora. Mendivil, Presente, doctora. Martínez, Presente, doctora. Leiva y Lemus, Presente, doctora. Leiva, no te escuché, disculpa.
Presente, doctora. Lemus, Presente, doc. Presente, doc, presente. sí, ya te escuché, gracias. Dacutir, Presente, doctora. Herrera y Hernández, Presente, doctora. Gutiérrez, Presente, doctora. García, los dos. Las dos. Presente, doctora. Presente, doctora. Fontalvo, Presente, doctora. gracias, chicos. Entonces, vamos a continuar. ¿Quién del grupo quiere seguir? Del grupo expositor, ¿alguien quiere continuar o lo elijo yo? Ok, entonces lo elijo yo. María Fernanda. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con hipertensión crónica en el embarazo, que bueno, pues su definición es que va a estar diagnosticada antes de la semana 20 de la gestación, y esta puede ser tanto primaria o secundaria. Entonces, pues los factores de riesgo con estas pacientes gestantes que tienen una hipertensión arterial crónica se va a aumentar al riesgo de padecer o presentar una preeclampsia, y puede presentarse en alrededor de un 25% de los embarazos. Pero esto es algo inespecífico, entonces no hay algo que pues como que nos contribuya a diagnosticar el tipo de patologías como, o sea, pues, poner un porcentaje exacto en este tipo de pacientes que tienen hipertensión crónica. Entonces tenemos que tener en cuenta ciertos factores que predisponen a desarrollar la preeclampsia en una embarazada con hipertensión arterial crónica, como es el síndrome de anticuerpo fosfolipídico, una hipertensión arterial que ya lleva más de 4 años en una paciente, que esta paciente sea hipertensa crónica y anteriormente haya presentado preeclampsia, que presente diabetes, que tenga nefropatías previas y que tenga un abrupto, que normalmente se presenta en un 46% de las pacientes. Entonces, cuando hay un antecedente de hipertensión arterial crónica que es producto de un estrés oxidativo que va a ocasionar varios cambios estructurales y funcionales a lo que es el nivel endotelial. Y esto lo que va a hacer es que va a aumentar la resistencia periférica total para dar origen a lo que son las cifras tensionales altas, que van a estar antes de las 20 semanas o incluso antes del embarazo. Luego, cuando está en la gestación, se va a generar un aumento súbito de la proteinuria, pues más o menos alrededor de 1 gramo, pues en relación a lo que normalmente maneja la paciente. Y se va a producir cuando hay aumento de flujo sanguíneo. Se va a considerar que esto es uno de los indicadores más frecuentes al momento de realizar el diagnóstico en estas pacientes. Y tiene también otro, pues continuando con el orden de los factores fisiopatológicos que vamos a desarrollar en estas pacientes, va a ser una trombocitopenia menor a 100.000. Y va a haber un aumento de la aminotransferasa que va a estar debido a un proceso inflamatorio, y esto va a contribuir al desarrollo de la enfermedad. Entonces, hay algunos estudios que demuestran que hay un mayor riesgo de resultados maternos asociado a lo que es la hipertensión crónica en el embarazo, va a aumentar lo que es la gravedad de la hipertensión y puede presentar daños en los órganos diana, como es insuficiencia renal aguda, edema pulmonar, preeclampsia superpuesta, mortalidad hospitalaria, accidente cerebrovascular, complicaciones cerebrovasculares, parto que va a aumentar la probabilidad de tener un parto por cesárea, va a haber un desprendimiento de placenta, puede haber una hemorragia posparto que se puede ser causada también debido a que se presente diabetes gestacional, obesidad, resistencia a la insulina. Y también
puede aumentar el tiempo de la estancia hospitalaria. Normalmente las pacientes que están con hipertensión crónica sin preeclampsia de 5.4 días a 12 días para lo que son las pacientes que sí tienen preeclampsia superpuesta. En cuanto a los riesgos fetales, pues el primer riesgo va a ser la mortalidad perinatal. Esta va a ser de 2 a 4 veces mayor en los embarazos que están complicados por hipertensión crónica en comparación a los que están en los embarazos de pues, la población obstétrica general. Y va a aumentar después de que, a pesar de que esté la hipertensión crónica, pues que también haya una preeclampsia. Y también va a estar aumentada si el peso al nacer va a ser disminuido, porque recordemos que los fetos pues de una madre con preeclampsia o con hipertensión crónica y preeclampsia sobreañadida pueden presentar un RCIU. También se va a aumentar la mortalidad perinatal porque va a haber un aumento en lo que es el parto prematuro y pues como ya había dicho el RCIU. Bueno, pues el parto prematuro, el bajo peso al nacer, también va a haber un posible ingreso a unidad de cuidados intensivos. Esto pues encontramos que en metaanálisis comparó algunos resultados de embarazos de mujeres con hipertensión crónica con datos de población de pacientes que tuvieron hipertensión crónica con un aumento del triple en la incidencia con pues estos resultados que les voy a decir. En un parto prematuro menor a 37 semanas, normalmente un peso al nacer en estos pacientes con menos de 2.500 gramos y va a haber recién nacidos ingresados en UCI neonatal. También van a haber muchos que sean pequeños para la edad estacional, pues en las mujeres con hipertensión crónica con preeclampsia subrogada tenían doble probabilidad de dar a luz un bebé más pequeño para su edad gestacional. Bueno, pues el diagnóstico, pues este se va a dar por los criterios, con una presión arterial sistólica que sea mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Entonces esta va a ser, como ya había dicho, va a estar diagnosticada previa durante el embarazo antes de la semana 20. Y pues si se dio antes de la semana 20 o digamos que se dio después de la semana 20, se considera crónica si persiste después de las 12 semanas por parto. Me olvidó agregar que pues son estas cifras elevadas, pero que sean al menos con 4 horas de diferencia en la elevación. O sea, no como que si se la tomamos ahora y a los 10 minutos ya disminuyó o a las 2 horas ya está normal. Exacto, pues sí, lo mismo que aplica para lo que hablábamos el día de ayer. Está bien la claridad. Bueno, pues en la evaluación clínica o lo que debemos hacer con estas pacientes, vamos a incluir pues la presión arterial, la frecuencia cardíaca y un examen físico general que va a ser una auscultación cardiopulmonar y una evaluación de cualquier signo que nos indique una disfunción cardíaca, como cianosis, hepatomegalia, extensión venosa yugular, edema pulmonar, o sea, algo que no nos indique que estamos teniendo una falla en algún órgano. Y también, aparte de los paraclínicos prenatales de rutina, recomendamos se recomienda lo que es la creatinina y la relación proteína-creatinina en orina o proteína en orina por 24 horas. También lo que son transaminasas hepáticas, recuento de plaquetas, electrolitos, pues en los pacientes que normalmente tengan una disfunción renal. También se sugiere lo que es una ecocardiografía transtorácica, un electrocardiograma de 12 derivaciones para las pacientes que tengan una hipertensión de larga duración. Esto según la edad de la paciente o si tiene una hipertensión mal controlada que esté durante más de 4 años. ¿Por qué? Porque puede haber una disfunción cardíaca y esto nos va a aumentar lo que es la morbimortalidad durante el embarazo y el parto, porque va a aumentar el gasto cardíaco y el estrés cardíaco. Bueno, tenemos que tener en cuenta la datación gestacional que sea precisa, porque esto va a ser importante porque va a haber unos mayores riesgos de restricción del crecimiento y el parto en los que son
pacientes con hipertensión crónica. O sea, tenemos que tener en cuenta la edad gestacional pues para establecer si de verdad tiene un RCIU y puede ser un parto prematuro. También debemos aumentar el peso según la edad gestacional que esté adecuado. Se debe dar consejería a la paciente para que cumpla siempre los objetivos del peso y los objetivos de la ganancia de este según el trimestre en el que se encuentre, con una buena alimentación, que siga las pautas del nutricionista, porque, o sea, no, pues si simplemente aumenta de peso sin seguir estas pautas, puede simplemente aumentar pues lo que es la grasa, y esto, el aumento del índice de masa corporal nos ocasiona pues más complicaciones al momento del parto o también a la enfermedad que ya tiene de base. Y se debe hacer una educación a la paciente sobre los signos y síntomas de la preeclampsia, de los signos de alarma, que son cuando tenga dolor de cabeza persistente o intenso, cuando haya cambios visuales, cuando tenga dolor en el cuadrante superior izquierdo, derecho o epigastrio, cuando tenga aparición de náuseas o vómitos en el tercer trimestre, que tenga disnea, que tenga un estado mental alterado, que tenga sangrado vaginal. En el manejo de la presión arterial, pues la hipertensión, como ya habíamos, pues debemos seguir el tratamiento de pues que esta venía presentando y establecer si pues esta hipertensión durante el embarazo siguió pues una hipertensión controlada o normal o pasó a una hipertensión grave. Entonces, en la hipertensión grave, sin importar pues la etiología de esta, si es crónica, gestacional, preeclampsia, lo que vamos a hacer, lo que leímos fue que hay un consenso entre las organizaciones para pues mantener la presión arterial en unas cifras menores de 160, más o menos 130, 135, en 80, 85 hasta 90. Y debe ser tratado farmacológicamente de una manera oportuna para reducir los episodios cerebrovasculares, cardíacos, renales y maternos, así como también puede ser la muerte materno-fetal. Bueno, entonces hay algunas pacientes, en la hipertensión no grave hay pacientes que no reciben tratamiento y que no tienen ninguna afectación a órganos diana. Pues estas son los pacientes que presentan una presión arterial de 140 y que sea menor de 160 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90, pero que sea menor o igual a 110. Estas no están en tratamiento y no tienen ninguna participación. Entonces, normalmente se inicia una terapia cuando ya, una terapia antihipertensiva cuando ya las cifras están pues ya llegando a una gravedad. Entonces, luego de que se inicie esta terapia, ¿Se te fue la voz, doctora? Doctora, ¿se le salió la señal? ¿Se le cayó el internet, tal vez? Ah, no, está todavía conectada. Doc, ya nos avisó que se le fue el internet, se le cayó el internet. Ok, gracias. Si quiere yo puedo salir, yo puedo seguir. Vale. Bueno, entonces, como nos decía la compañera Mafe, la doctora Mafe, tenemos dos esquemas. Primero tenemos la hipertensión grave, que cuando consideramos o cuando la presión arterial se encuentra en 160, 110 y se debe iniciar tratamiento farmacológico inmediatamente. Posterior a este diapositiva vamos a ver cuál es el esquema que se utiliza y cuáles son los fármacos. Dentro de este tenemos ya la hipertensión no grave, que como nos decía Mafe, es que... Hola, doctor, se cayeron las diapos. Sí, ya. Voy a ver si las puedo colocar. Sí, ya nosotros vamos a colocar. Me gustaría que por favor, doctor, volvieras a tocar el punto anterior donde estaba la compañera que nos estaba hablando del manejo según las cifras tensionales para que quede claro ahora esa parte. Con eso pues por la pregunta que nos hacía el compañero ahorita, el compañero Bonet ahorita, entonces como para que quede bien clarito el tema, listo. Hablarles de hipertensión crónica a ustedes
pues a mí me parece que no es necesario en el sentido de que ustedes ya a estas alturas manejan súper bien todo lo que tiene que ver con los trastornos hipertensivos de la gestación. Sin embargo, los trastornos hipertensivos normales, los crónicos, pues. Ustedes ya vieron 2 semestres de medicina eterna y me imagino que ahí vieron muchísimas veces todo lo que tiene que ver con hipertensión y están muchísimo más actualizados con base a hipertensión crónica de lo que yo pudiese estar. El asunto es que tiene unas diferencias muy específicas y muy puntuales. La hipertensión crónica en el embarazo a la preeclampsia y los demás. Cuando ustedes vieron en todo lo que hemos escuchado desde ayer hasta esta parte, nadie ha mencionado que nuestra paciente tenga que disminuir la ingesta de sodio, ni nada de esas cosas como recibir el manejo para la cuestión de la diuresis y tal, o sea, aumentar la diuresis. Estoy hablando específicamente de la hidroclorotiazida y demás. No hemos escuchado nada de eso a lo largo de la charla de ayer y el principio de la charla de hoy. Y eso es pues porque la génesis o el proceso de la enfermedad en el embarazo, llámese preeclampsia o trastornos no proteinúricos, son distintos a lo del cuadro de hipertensión crónica. La paciente que es hipertensa crónica, que ya viene con ese antecedente, que ya llega al consultorio y nos dice que ella es hipertensa crónica, pues esa sí tiene que continuar con ese tipo de restricciones, como el tema del sodio, porque pues su génesis o la génesis de su patología es otra. Entonces ahí ella sí tiene que llevar a cabo todas estas cosas, no como en la preeclampsia. Eso era un punto que quería como establecer. Otra cosa que quería indicar es que el control prenatal de esta paciente que llega y se sienta y nos dice, yo soy hipertensa, porque por lo general ellas ya están conscientes de que es lo primero que deben explicarle al médico. Entonces, ese control prenatal va a ser distinto a cómo abordamos a otra embarazada cualquiera. Esa paciente de entrada, tenga la edad gestacional que tenga, el ingreso, digamos que tiene 8 semanas, que tiene 5 semanas, que tiene 6 semanas, de entradita yo tengo que pedirle todo el panel de laboratorios que se deben hacer a las preeclámpticas. ¿Cuáles son? Vuelvo y lo repito para que quede bien trilladito. Hemograma completo clase 4, BUN, creatinina, transaminasas, bilirrubinas, LDH. Se le debe realizar el extendido de sangre periférica, se le debe realizar rayos X de tórax, electrocardiograma. Todos y la proteinuria en 24 horas. Puede pasar que de pronto yo, por tenerla menos tiempo, pues si se trata de un manejo en algún lugar donde yo no la vaya a hospitalizar, sino que la voy a dejar ambulatoria, pues le puede hacer una proteinuria al azar, pero pues obviamente esa no es tan recomendable como la proteinuria en 24 horas. O por cuestiones de logística puede ser que yo le rehabilite esa, pero lo ideal es que la proteinuria en 24 horas esté presente en algún momento de ese diagnóstico. Entonces, esta paciente, independientemente de la edad gestacional que esté cursando, pues yo le voy a pedir todo eso. ¿Por qué? Porque ya yo sé que ella tiene un problema previo desde hace muchos años, o sea, ella es hipertensa crónica hace mucho tiempo. Y voy a buscar en estos exámenes, ¿qué cosa? Lo que nos están diciendo los compañeros aquí, afección a órgano diana. ¿Por qué lo voy a buscar? Porque eso me da un criterio para saber qué tan severo es el asunto y cómo debo hacer el manejo para ella. Entonces, por eso está clarito y quiero que lo tengan supremamente en cuenta. Toda paciente con hipertensión crónica que llegue al control prenatal debe tener estos exámenes. Doctora, ¿y cómo le voy a hacer la radiografía de tórax si ella está embarazada? Sencillo, radiografía de tórax AP lateral con protección abdominal, que es plomo que le colocan ahí en el
abdomen, es como una especie de chaleco, y listo, le toman su placa y no pasa absolutamente nada. Sí, obtengo muchísimos datos de ese tipo de estudios donde, como por ejemplo, me van a decir si hay una cardiopatía, si hay alguna otra cosa que sea producto pues de todo lo que tiene que ver con la hipertensión hace tanto tiempo en esa paciente. Lógico, en el momento en que ella llega y me dice eso, pues lo otro que yo le voy a preguntar a ella es con qué está siendo manejada, ¿verdad? Porque pues si es hipertensa crónica, lo más probable es que ella ya venga con un tratamiento previo. Nada de IECA, apenas mi paciente dice que está embarazada, tiene hipertensión crónica, esos IECA se suspenden, están contraindicados en el embarazo y se van a cambiar por los medicamentos que ya más adelante los compañeros nos van a decir. No voy a meterme en eso porque todavía falta esa parte para que la exploremos durante la charla, pero sí voy a recalcar en que si ella trae ese tipo de medicación, que es bastante común que nuestro paciente la utilice, nuestro paciente hipertenso la utilice, pues debemos suspenderla de inmediato y cambiarla por otro tipo de medicamento. Cabe destacar también que esta paciente, a pesar de ser hipertensa crónica, también va a sufrir de algunos cambios, o de algunos no, de todos los cambios fisiológicos de la gestación, y eso incluye lo de la hipertensión, lo de la presión, ¿verdad? Que dijimos que más o menos en la mitad del embarazo se iba a disminuir las cifras tensionales. Ella también le va a pasar eso, y pues obviamente al ella también tener ese tipo de, o sufrir ese tipo de disminución en las cifras tensionales, pues va a verse o va a reflejarse en el control que usted le haga. Es decir, muy probablemente sus tensiones al inicio de la gestación son 140-80, 140-90, y cuando llegue más o menos a semana 20, pues ella esté bien 120-80, sin ningún problema y sin que haya habido nada diferente. Esto pues secundario a lo que les estoy diciendo. Continúa, doctor, por favor. Bueno, entonces, como decía la doctora, ya hablando como tal de lo que es el manejo de la presión arterial, vamos a tener dos esquemas. Tenemos la hipertensión grave, que ya entonces no sería una hipertensión crónica, sino una preeclampsia dentro de los criterios de una preeclampsia con signos de severidad, que sería cuando la paciente tiene unas presiones arteriales de 160 o más y una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Dentro de este esquema ya se utiliza y se debe iniciar inmediatamente un tratamiento farmacológico. En muchos casos y en la práctica clínica, y lo que nos recomienda la literatura, es el labetalol 20 miligramos en bolo. Ya hablando como tal de lo que es la hipertensión no grave, de la hipertensión crónica como tal, tenemos que van a haber tres caminos. Entonces tenemos los pacientes que no reciben tratamiento y no tienen afectación a órganos diana. Esto vamos a encontrar que va a ser un manejo expectante. Se le puede colocar un antihipertensivo cuando estos tengan más de 160, 110, es decir, que ya cumplan con los criterios de una preeclampsia. Cuando ya tenemos una paciente que ya tiene un tratamiento antihipertensivo previo, que ya se le hizo el control prenatal y nos dijo que ya está medicada con losartán, con un IECA, con hidrocorticoide, etcétera, ya se le debe, como nos decía la doctora, se debe suprimir ese esquema y se coloca, en este caso, el amlodipino, que es el que más encontramos en todos los centros y es lo que está estipulado en la guía. Entonces, cuando en este caso, la presión arterial objetivo en estas pacientes debe ser de 120 a 150 la presión arterial sistólica y de 95 a 80 la presión arterial diastólica. Y se debe continuar, obviamente, con la medicación previa, y si la paciente es refractaria o no recibe muy bien el tratamiento con un solo antihipertensivo, se le pueden colocar dos antihipertensivos y así ir viendo, dependiendo de la evolución, si puede manejarse, si se pueden agregar más antihipertensivos. Ahora, en aquellos pacientes que ya tienen una afectación de un órgano diana, por lo menos que tenga una enfermedad renal crónica, que tenga una falla cardíaca, entonces ya el umbral para el tratamiento antihipertensivo ya es mucho mayor. Entonces, en aquellas pacientes donde ya hay una afectación de los órganos diana,
se debe iniciar un tratamiento antihipertensivo a partir de que la paciente tenga 150-110 de presiones arteriales. Y se deben iniciar o se debe mantener como un objetivo las presiones de 140 a 120 y de 90 a 80 milímetros de mercurio. Sigue, porfa, Oscar. Siguiente, por favor. Listo, bueno, entonces tenemos, ya como les mencionaba anteriormente, tenemos en el caso de que haya una urgencia antihipertensiva, tenemos entonces el labetalol. El labetalol se va a utilizar con una dosis de 20 miligramos intravenosos en bolo por 2 minutos. Y este siempre se debe ir graduando dependiendo de las presiones arteriales. Es decir, por lo menos a la paciente se le da el bolo de labetalol. Se deben evaluar en 10 minutos las presiones arteriales y si no llegan a metas, que recordemos que deben estar menores de 160, óptimamente en 140, 110, se deben colocar otro bolo. Se va aumentando la dosis de 20 en 20 hasta llegar a una dosis acumulada de 300 miligramos al día. Tenemos entonces como segunda opción la hidralazina, que se debe utilizar 5 miligramos intravenosos y también se puede ir subiendo la dosis de 15 a 20 miligramos hasta llegar a una dosis máxima de 30 miligramos intravenosos. Tenemos también el nifedipino de acción prolongada, que este se da ya vía oral cuando no hay acceso por lo menos a una vía periférica y la paciente tiene unos niveles muy altos de presiones arteriales, entonces se puede utilizar también el nifedipino de acción prolongada. Y ya como última opción, y esto está dentro de las guías, pues en las guías colombianas no está como opción, el nicardipino, que también se puede dar una dosis inicial de 5 miligramos por hora, y este se puede aumentar máximo a 15 miligramos por hora según la paciente lo requiera. Y también encontramos el nifedipino de acción rápida, que es el de 10 miligramos vía oral, pero ese tampoco se encuentra disponible en Colombia. Siguiente. Bueno, ya entonces como los fármacos para uso oral, que estos pueden dar ya para el manejo de lo que es el manejo ambulatorio, entonces encontramos como primera opción labetalol, pero este no se encuentra disponible la presentación en Colombia. Este es un alfa y un beta bloqueador y la dosis inicial es de 100 miligramos 2 veces al día. La dosis efectiva puede llegar a 200 a 800 miligramos en 2 dosis y la dosis máxima es de 2.400 miligramos. Este medicamento está contraindicado o no se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen broncoconstricción, que tengan asma, falla cardíaca o que tengan EPOC. La hidralazina también es un vasodilatador periférico. Este también se puede comenzar con 10 miligramos 4 veces al día y se puede incrementar dependiendo de la evolución de la paciente de 10 a 25 miligramos cada 2 a 5 días. La dosis efectiva desde 30 a 90 miligramos diaria y la dosis máxima es de 120 miligramos. Ya tenemos entonces el nifedipino de acción prolongada, que como dije anteriormente es el que más utilizamos y es el que más se utiliza en la práctica clínica porque es el que más tiene disponibilidad acá en Colombia. Entonces, este es un bloqueador de los canales de calcio de 30 a 60 miligramos vía oral diaria y la dosis efectiva de 30 a 90 miligramos vía oral. Y la dosis máxima es de 120 miligramos. Esto no se puede administrar vía sublingual porque este puede crear una hipotensión severa que después puede llegar a dar también un paro cardiorrespiratorio. Y la metildopa, que era el medicamento que se utilizaba de primera línea anteriormente, pero el principal efecto adverso que tiene es la sedación. Además que su vida media es corta, es alrededor de 4 a 5 horas. Por lo tanto, a las pacientes siempre se tenía que darle y había una subdosificación porque no había una buena adherencia al medicamento. Este es un alfa antagonista de lo que es de acción central y se va a dar de 250 a 2 a 3 veces al día y se puede incrementar cada 2 días si necesario. Ahora, la dosis máxima es de 3 gramos y la dosis efectiva es de 250 a 1000 miligramos en 2 a 3 dosis. Generalmente se da cada 8 horas. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la conducta obstétrica, la guía nos dicen que en aquellas pacientes que no tienen ninguna contraindicación y que tengan un parto a término, se puede dar el parto normal, se puede dar un parto vaginal. Ahora, nosotros nos guiamos generalmente de lo que es el Colegio Estadounidense de Ginecología y Obstetricia y nos dice que en aquellas pacientes que pueden llegar a término, que no tienen ninguna medicación adicional, se puede llegar a 38 hasta las 39.6 semanas. En aquellas pacientes que ya tienen una medicación, lo lógico y lo
lo ideal sería que estuvieran más de 36 semanas hasta las 39 semanas. Pero en aquellas pacientes que ya tienen una hipertensión severa, que es difícil de controlar, que quizás es refractaria a lo que es la medicación, entonces se puede dar de 34 a 36.6 semanas. Siguiente. Listo, doctor. Ok, ¿y las complicaciones, doctor? ¿No tocaron nada de complicaciones? Bueno, Doc, dentro de las complicaciones podemos encontrar lo que es la hipertensión crónica con la preeclampsia sobreagregada, que generalmente se va a dar es cuando hay una proteinuria positiva a partir de las 20 semanas de gestación. Y también se va a tratar igual como si fuera una preeclampsia. Cuando la paciente tiene una preeclampsia sobreagregada, igualmente se le va a dar lo que es el fedipino, se le da la betalol si tiene las presiones muy altas, y en el caso de que sea una paciente que ya esté a término y que presente unas cifras nutricionales altas, se le puede dar lo que es el sulfato de magnesio. Y además también se le puede dar una profilaxis cuando la paciente por lo menos tenga un antecedente de una preeclampsia sobreagregada o en su defecto de una hipertensión gestacional previa, también se le puede dar hasta a partir de las 12 semanas hasta el momento del parto. Doctor, mira, eso no es un proceso menor, no es un proceso menor, porque realmente una de las cosas más complicadas para diagnosticar es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Si tu paciente llega, como tú lo estás diciendo en la exposición, llega con todo el cuadro, diciéndote todo, trayendo todo, y tuvo la suerte y la fortuna de que el médico que la trató desde el inicio del control prenatal le hiciera sus exámenes, su proteinuria en 24 horas, todas sus cuestiones como debía ser, pues el hecho de que te llegue después de semana 20 con una alteración en ese tipo de exámenes, pues para ti sería facilito decir, no, esto es una preeclampsia sobreagregada, pero resulta que la mayor parte de las veces no es así. La mayor parte de las veces tú tienes que arreglártelas para saber si es o no es una hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada o se trata de una preeclampsia con criterios de severidad. Recuerda que la sintomatología básicamente va a ser la misma, pero el manejo va a ser completamente diferente porque todos ustedes saben que pues los pacientes hipertensos hacen, ya no le dicen crisis hipertensiva, sino emergencias hipertensivas, ¿verdad? Así es que es la cosa. Corríjanme si me equivoco, porque de verdad, pues, ya esa parte de medicina eterna se me olvidó muchísimo. Sí, doctora, así es. Ok. Entonces, recuerden que la paciente puede estar súper bien manejada, súper bien organizada y de repente hacer una de estas emergencias y pues nosotros no sabríamos si es una emergencia porque ella es hipertensa crónica o si se trata de una preeclampsia severa con inminencia de eclampsia. Entonces quedamos ahí como en la duda, no, sí doctora, pero el manejo es muy similar. El manejo antihipertensivo es muy similar, sí, pero el manejo a largo plazo no, porque el manejo de la preeclampsia severa voy a desembarazarla, o sea, voy a estabilizarla, voy a madurarle los pulmones al bebé y la voy a desembarazar. Mientras que para la paciente que tiene una emergencia hipertensiva, voy a manejarle su presión, voy a revisar que no haya daño en órgano diana y va a continuar el embarazo hasta semana 37-38, que es cuando la voy a desembarazar. O sea que la diferencia es grandísima a largo plazo. Porque recuerden que decíamos que las pacientes a las que se le hace manejo expectante con preeclampsia severa o con signos de inminencia de eclampsia corren un gran riesgo de que lleguen a una eclampsia o corren un gran riesgo de que hayan daños muchísimo mayores a los que se presenta en las pacientes hipertensas crónicas. Hay riesgo
Obvio, también en la hipertensión crónica hay el riesgo, pero si no la trato, pero si yo la trato y la mantengo con los niveles y con las cifras tensionales que son, pues no va a pasar de nada de allí, porque su cuerpo ya está previamente acostumbrado a sus cifras tensionales elevadas. El motivo por el cual no vamos a disminuir las cifras tensionales hasta los valores normales, que ustedes dirían, ajá, pero ¿por qué si la paciente tiene 140/90 no le damos el antihipertensivo y la llevamos hasta 160, hasta 110/60, que sería pues lo normal para una señora joven, que debe ser esa paciente embarazada? Lo sencillo, ustedes saben que esta paciente hipertensa crónica tiene un problema de obstrucción de las arterias, tiene un problema previo, el cual genera que ella tenga dificultades para la distribución de la sangre, y esto no cambia con el embarazo. Si ella tiene una ateromatosis, eso continúa. Si ella tiene una arteriosclerosis, eso continúa, eso no va a cambiar con el embarazo, eso se va a quedar ahí igualito. Entonces, si yo lo que hago es disminuir mucho las cifras tensionales, no voy a permitir que se dé la perfusión adecuada que va a requerir mi paciente para mantener la placenta, para mantener el bebé, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de ponerle María Ramos, la embarramos, porque la paciente se va a poner mal y va a haber complicaciones aún mayores. Ahora bien, además de este proceso del trastorno hipertensivo con preeclampsia sobreagregada, existen otras complicaciones posibles. Son la restricción del crecimiento intrauterino. Ya lo habíamos visto en clases anteriores, que esto es un factor de riesgo para la presencia de una restricción. El parto prematuro, el bajo peso al nacer, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es una de las cosas más letales y que más latentes se encuentran en estas pacientes, sea porque se eleve mucho las cifras tensionales en un momento determinado, o sea porque en medio de ese manejo que nosotros le estamos haciendo a la paciente para controlarle las cifras tensionales haya una caída abrupta de él. Recuerde que ambas cosas son capaces de desprender la placenta. Obviamente, el hecho de que haya una subida súbita de la tensión arterial es mucho más factible que lo otro, porque pues lo otro, tal como lo vimos alrededor durante la charla, pues la medicación que se le da al paciente es dosis respuesta, es decir, yo le paso un bolito, reviso la presión, y si esta presión ya yo la encuentro en niveles menores, pues ya no voy a volverle a dar ningún otro bolo, ni voy a dejar a la paciente sola mientras ese bolo hace efecto, sino que ella va a estar monitorizada. Por eso va a ser mucho más difícil que haya pues una caída abrupta de las cifras tensionales así sin más ni más. Mientras que lo otro, de una subida de las cifras de tensión así de forma inexplicable, eso sí se puede dar. ¿Alguien más que de pronto tenga alguna duda o algún otro aporte que se me haya pasado por alto? Bueno, hay algo que había olvidado mencionar. Hemos hablado del uso del alfametildopa para el manejo de estas pacientes. Recordemos que el alfametildopa es un antihipertensivo que actúa primero a nivel central y se demora para hacer ese efecto antihipertensivo. Normalmente, si yo le administro a mi paciente el medicamento el día de hoy, ella va a tardar aproximadamente 3 días en tener un efecto coherente en sus cifras tensionales, acorde pues a la medicación que yo le estoy dando. Entonces no vamos a esperar que si la paciente en ese momento está en una emergencia hipertensiva, yo le voy a dar un alfametildopa y de una vez mi paciente vaya a responder. Esa no va a ser la forma como eso se va a dar, por el efecto o por la forma de acción del medicamento. Entonces tenemos que tener claro que para ese tipo de casos vamos a utilizar otro tipo de medicamento. Les he dicho, sí, es posible que encontremos el labetalol, también es posible que encontremos la hidralazina, pero lo más probable es que
encontremos el nifedipino. Entonces, muy seguramente eso sea lo que ustedes más van a manejar. Entonces, pues, téngalo claro para que usted sepa cómo es que va a hacer el proceso o cómo es que va a hacer la administración del medicamento según sea el caso de su paciente. Ya si estamos hablando de una paciente a la que le vamos a dar manejo para que vaya a casa, para que tenga su manejo de las cifras tensionales, pues ya ese es diferente y ahí sí nos sirve un poco más o nos es más fácil de manejar la paciente con el alfa-metildopa. No eche por saco roto lo que le he dicho con respecto a los cambios fisiológicos de la gestación, téngalos claros porque entonces puede pasar que esa paciente venga diciéndole que ella es hipertensa crónica, llega en semana 18, digamos, de la gestación y usted encuentra cifras tensionales de 110/60 y pues desestima lo que ella le esté diciendo, que es hipertensa crónica. De pronto usted lo deja pasar por alto porque dice que hipertensa crónica vas a hacer si tiene 110/60. Recuerde que ella en ese momento está bajo los efectos de los cambios fisiológicos de la gestación para que tome un adecuado o una adecuada conducta con esa paciente. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Sí, profe. Sí, dígame. Bueno, si la paciente se está tratando con nifedipino, una paciente que sea hipertensa crónica, y como el nifedipino también disminuye la actividad uterina, si se llevaría cesárea o le suspenden y le cambian el nifedipino ya en la fase final del embarazo para que pues tenga un trabajo de parto o... Normalmente no cambiamos ni le vamos a dar nada más. Usualmente es capaz de desarrollar su parto naturalmente sin ningún problema. Sobre todo porque en los trastornos hipertensivos vamos a utilizar el nifedipino retard. Es la presentación que se da de 30 miligramos. Recuerden que ayer, no me acuerdo cuál de los compañeros que estaba haciendo la exposición, nos decía que existen varias presentaciones para el nifedipino. Hay una de 10, una de 20 y una de 30. La de 10 miligramos es la que usualmente manejamos para el tema de las contracciones uterinas, mientras que la de 30 miligramos, como es un medicamento que es para largo plazo, es decir, para que su efecto se dé no tan inmediato, pues nos permite hacer el manejo del trastorno hipertensivo y no interferir con el tema del trabajo de parto de nuestra paciente. Usualmente ahí no hay ningún tipo de inconveniente. No quiere decir que porque tengamos que usar X o Y medicamento, pues tengamos que llevar a la paciente de una a cesárea. Pienso que la única manera para que nosotros tuviésemos que tomar esa determinación que no fuera por cuestiones obstétricas sería, por ejemplo, que tuviéramos a la paciente sedada con midazolam o con fentanilo, porque la paciente tal vez hubiese convulsionado y para yugular las convulsiones le hubiéramos puesto este tipo de medicamentos. Pero de resto, mientras ella esté consciente y todo lo demás esté bien, ella puede parir. Ok, Doc, mil gracias por la aclaración. Ok. ¿Alguien más, chicos? Doctor Alejandro. Doc, yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es acerca de si llega una paciente, por lo menos que tenga ya una medicación previa del embarazo, por lo menos que tenga una betalol, pero ella llega a su control prenatal antes de las 12 semanas, etcétera. Entonces uno primero espera que pase el primer trimestre, que fisiológicamente se baja la presión, se inicia enseguida el manejo antihipertensivo. O sea, como lo dije anteriormente, se maneja expectante y se espera si por lo menos el segundo trimestre para ver si cómo evolucionan las cifras. Va a depender de cómo llegue tu paciente. Va a depender de la forma, tú mismo lo dijiste en la charla. Si tu paciente llega y ya de entrada tú sabes que es una paciente que tuvo un infarto previo, que tuvo una isquemia cerebral, que tuvo
que tiene una cardiopatía dilatada o que tiene alguna vaina de estas locas que da la hipertensión, pues ya tú sabes que esa paciente tiene un compromiso severo, tiene un daño a órgano blanco y es una paciente que no podemos dejar, no podemos permitir por ningún motivo que esté sin manejo para la presión, porque pues se pone en riesgo la vida de la madre y tú sabes también que dijimos desde ayer que en este caso prima la vida de la madre por encima de lo del producto. Entonces, pues no, nada, tú ahí intervienes y colocas tu medicamento. Generalmente lo que usamos es el alfametildopa en este caso, en estos casos, casi siempre, dependiendo pues de las cifras tensionales y de cómo vayamos a querer manejarla. Obviamente se le da el medicamento durante un tiempo, una semana, se le miran las cifras tensionales y si pues ajustándole dosis todavía no logras que las cifras tensionales estén bien, pues se le puede administrar otro medicamento más para ayudarla con el tema del control de la presión. Por el contrario, si tu paciente llega súper bien al control prenatal, cifras tensionales relativamente normales, digamos 130-90, 130-80, nada de lesión de órgano blanco, le hiciste los exámenes de los que ya hablamos y no hay nada, todo está perfecto, no, todo está súper bien, ni siquiera proteinuria tiene la paciente, pues es una paciente candidata a que tú la dejes sin medicación y obviamente le seguimos haciendo un control estricto de las cifras tensionales y pues si ya se está pasando, le colocamos el medicamento, si no, pues la manejamos así hasta que sea pertinente. Pero todo va a depender de cómo tengas a tu paciente. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Chicos, si me dan indicaciones, mañana les aviso sobre si el examen es virtual o presencial, ¿oyeron? Se los mandaría con la doctora Aileen, porque hoy tengo una reunión con el doctor Osmar Pérez a las 5 de la tarde, entonces me imagino que si me van a dar alguna indicación, lo harán ahora. Ok, doctora. Bueno, chicos, que tengan una excelente tarde y no olviden pasarse a la otra plataforma para hacer el quiz. Listo, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, doctora. Feliz tarde.